Cuando tenía 18 años, mis padres me dieron un billete arrugado de $20 y dijeron, mi hermana merecía el futuro, no yo. Sin susurros, sin titubeos, solo un veredicto bajo la lluvia. La voz de mi padre era de acero. La mano de mi madre estaba fría, y la puerta se cerró tras de mí como si el mundo hubiera decidido que no valía la pena quedarse. Me quedé allí, empapada hasta los huesos, con la maleta a mis pies, la luz del porche muriéndose sobre mí. 5 años después, esa misma luz parpadeó otra vez. Pero esta vez, yo estaba detrás del escritorio. Y mi hermana era la que pedía una oportunidad. Antes de contarte cómo se cerró el círculo, dime desde dónde me escuchas. Así sé que no soy la única a la que alguna vez le dijeron que no merecía un futuro. Nuestra casa en Bloomington siempre olía a limpiador de limón y aceite de motor. La obsesión de mi madre con las apariencias y la de mi padre con el control. Desde afuera, parecíamos normales. Dentro, éramos una jerarquía silenciosa con mi hermana Laya en la cima y yo en algún lugar debajo del pliegue. Papá, Martín Avery, dirigía un pequeño taller de autos después de dejar su trabajo como maestro. Creía que el sudor era prueba de valía. Mamá, Lane, llevaba los libros de la familia como llevaba sus emociones, en columnas ordenadas. Sin margen de error. Y Laya, ella era su milagro. Bonita, articulada. Estudiante de relaciones públicas con una sonrisa de 1000 vatios. Cada cumplido en esa casa se curvaba hacia ella como la luz doblándose hacia su fuente. Aprendí desde temprano que mi lugar era la silla plegable al borde de la mesa del comedor. Metal frío, patas inestables, fácil de guardar. Cuando Laya cumplió 16 años, recibió un Honda usado con un moño rojo. Yo recibí una tarjeta de regalo de librería. Mamá dijo, «¿Te gusta leer, verdad?» Yo dije, «Gracias», fingiendo que la palabra no me quemaba. Pero el día que llegó el sobre, el que tenía el sello azul de la universidad, creí por un segundo que el guión podría cambiar. Había trabajado después de la escuela, daba tutorías a niños, arreglaba electrodomésticos viejos solo para ahorrar dinero. Cuando abrí ese sobre y vi la palabra, «felicitaciones», pensé que tal vez me verían. Esa noche, me quedé en la cocina sosteniendo la carta como si fuera una bandera. Me aceptaron en Indiana State, dije. Me dieron una beca. No es completa, pero papá ni siquiera levantó la vista del periódico. No podemos pagar 2 colegiaturas, dijo con voz plana. Mamá suspiró, revisando las cuentas sobre la mesa. El prelá de Laya ya es caro. Tendrás que ser realista. Realista, repetí. He trabajado para esto. Puedo cubrir el resto. Papá dejó el periódico. Su voz se volvió cortante. Entonces cúbrelo todo. Tienes 18, Scarlett. Es hora de ser independiente. El teléfono de Laya vibró. Sonrió al verlo y dijo en voz baja, «Está exagerando». Esa palabra, exagerando, fue la mecha. Durante años había tragado su silencio, pero esa noche dije lo que nunca me había atrevido. Nunca ni siquiera has preguntado lo que quiero. La mesa se quedó en silencio. La mano de mamá tembló una vez antes de meter la mano en su bolso, sacar un billete de $20 y presionarlo en mi palma. Sé independiente, dijo. Papá no volvió a levantar la vista. Esa noche empaqué una maleta, algunos cuadernos, mi carta de aceptación doblada en la chaqueta. Cuando salí, ya había comenzado a llover. Laya estaba en la ventana, su reflejo borroso contra el vidrio. No saludó. Así empezó. Con una puerta cerrándose y el sonido del trueno tragándose mi nombre. La primera noche sola, aprendí lo frío que puede sentirse el metal. El banco de la parada de autobús estaba resbaladizo por la lluvia, y los $20 en mi bolsillo ya estaban húmedos.
cada coche que pasaba me salpicaba un poco más pequeña. Seguía mirando la carta de Indiana State, la tinta empezando a difuminar las palabras, tratando de que todavía significaran algo. A medianoche, las luces de la calle zumbaban como si también tuvieran frío. Me dije a mí misma que encontraría una forma, un trabajo, una habitación, cualquier cosa. Pero la verdad era que ni siquiera tenía una dirección para poner en un formulario. Al tercer día, mi cuerpo dolía de fiebre. El aire se sentía cortante en mis pulmones. Recuerdo la voz de un hombre cortando el murmullo de los neumáticos. «Hey, ¿estás bien?» Tenía unos 50 años, cabello canoso, ojos amables. Su nombre era David Reed, un camionero de largo recorrido que se detuvo por un café. Me dio su chaqueta, pidió ayuda y se quedó hasta que llegó la ambulancia. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado limpias. Una enfermera colocó una pulsera en mi muñeca. Nombre, Scarlett Avery. Dirección, desconocida. Esa palabra golpeó más fuerte que la neumonía. Desconocida. Cuando desperté, había un vaso de jugo de naranja de espuma en la bandeja y un billete de $20 cuidadosamente colocado debajo. La enfermera dijo que el hombre lo había dejado para mí. Lo necesitarás más que él, dijo. Me dieron de alta 2 días después, todavía débil, con un folleto del albergue Haven House. Estaba entre una lavandería y una casa de empeño, pintura descascarada, letrero parpadeante, pero cálido por dentro. La mujer que lo dirigía, Ruth Nolan, me miró de la manera en que nadie lo había hecho en mucho tiempo, directo a los ojos. Tienes una cama, una cerradura, una oportunidad para reconstruir. Eso es todo lo que pedimos, dijo. Así que limpié pisos, doblé sábanas, fregué baños. Mis manos se agrietaban por la lejía, pero el trabajo se sentía como prueba de que existía. Las demás mujeres me llamaban la callada. Mantenía la cabeza agachada, ahorraba vales de comida, recogía volantes de trabajo. Una tarde, Ruth pegó un papel en el tablero. Se solicita ayuda, Dainer de Alvarez, Quinta y Pine. Era escrito a mano, el tipo de anuncio que la gente pasa de largo sin leer. Pero lo vi y pensé, tal vez aquí es donde comienza. A la mañana siguiente, fui caminando con zapatos prestados. El diner olía a café y pan tostado quemado, el tipo de lugar que no pretendía ser otra cosa. Detrás del mostrador estaba Elena Alvarez, mangas remangadas, cabello despeinado. Me miró una vez, vio mi abrigo de tienda de segunda mano y la pulsera de hospital todavía en mi muñeca. ¿Has atendido mesas antes? No, dije, pero aprendo rápido. Me lanzó un delantal. Bien. Comienza con las botellas de jarabe. Si aguantas la semana, te pago. Esa noche, mientras limpiaba el mostrador y escuchaba la lluvia golpear la ventana, me di cuenta de algo: el silencio no siempre significa derrota. A veces es solo el sonido de reconstruir. Los días en el diner de Alvarez se mezclaban. Mañanas densas con olor a grasa de tocino. Noches resonando con el silbido de la cafetera. Me dolían los brazos. Mis pies tenían ampollas, pero por primera vez, el agotamiento se sentía limpio. Era mío. Elena Alvarez no desperdiciaba palabras. Me corregía sin levantar la vista. Te faltó un lugar. Los clientes notaban los detalles. Su tono era duro, pero sus ojos llevaban un respeto silencioso que creció a medida que dejé de inventar excusas y comencé a arreglar cosas antes de que ella lo pidiera. Cada turno, observaba cómo funcionaba el lugar, quién llegaba cuándo, qué pedidos se acumulaban, qué insumos se agotaban primero. El caos tenía patrones. Para la segunda semana, comencé a reorganizar. Salero lleno de nuevo por sección, condimentos ordenados según la fecha de entrega, facturas apiladas por proveedor.
Yo anotaba todo en un cuaderno barato que llevaba en el bolsillo del delantal. Una mañana, un camión de reparto se metió al callejón tarde otra vez. El conductor, Ben Carter, saltó del vehículo tarareando entre dientes. «Tráfico, disculpa», dijo, moviendo cajas por la puerta trasera. Lo ayudé a descargar huevos aquí, a acomodar los perecederos al frente. Me observó un momento y luego sonrió. «Siempre ordenas las cosas así. Hace que sea más fácil encontrarlas después». «Tienes cabeza para los sistemas», le respondí. Fue el primer cumplido que no se sintió como caridad. Esa noche, me quedé después del cierre dibujando un mejor horario de entregas en servilletas, líneas y círculos, flechas conectando proveedores. Cuando Elena lo encontró sobre el mostrador a la mañana siguiente, lo estudió largo rato. «¿Tú hiciste esto?», asentí, nerviosa. Ella lo dobló y lo guardó en su delantal. «Sigue pensando así. El mundo funciona con caos. Personas como tú lo mantienen en movimiento». Las semanas se convirtieron en meses. El diner se volvió una lección viviente de logística. Construí hojas de cálculo en la vieja computadora del albergue, siguiendo el flujo de suministros, mapeando rutas, calculando horas. Un día que el camión de Ben se descompuso, reorganicé las entregas de la semana por teléfono. Todo llegó a tiempo. Me llamó el GPS humano. Me hizo reír, pero también hizo que algo dentro de mí cambiara. Quizá no estaba solo reconstruyendo mi vida. Quizá la estaba diseñando. Cuando Eberline Efrat abrió un puesto de auxiliar, Ben me trajo el volante él mismo. «Serías perfecta para esto», dijo. Vacilé. No contratarán a alguien sin título universitario. «Inténtalo de todos modos», insistió. Así que lo hice. Imprimí un currículum de 2 páginas que olía ligeramente a café del diner. El gerente, Tom Whitaker, hizo preguntas simples: organización, comunicación, resolución de problemas. Respondí. Honestamente, sin adornos. Se recostó, estudiándome. «No tienes título, pero tienes instinto. Podemos trabajar con eso». Esa frase lo cambió todo. En Eberline, aprendí lo que era tener control, sistemas, raíces, datos. El mundo finalmente tenía estructura y yo podía leerlo. En un año, me convertí en quien reescribía esas raíces, corrigiendo las ineficiencias que nadie más veía. Fue en ese momento que entendí que no necesitaba su mesa. Estaba construyendo toda una red. Tomó 5 años convertir ese cuaderno del diner en un imperio. Emerge Operations Group comenzó con un escritorio prestado en una oficina con corrientes de aire sobre una imprenta. Solo yo y una laptop de segunda mano. Cada factura, cada llamada, cada noche sin dormir era un ladrillo más en el muro entre quien había sido y quien estaba por ser. A los 23 años, ese muro tenía vista panorámica de Seattle. Mi empresa entrenaba a pequeños negocios para operar como gigantes: pago justo, sistemas eficientes, nada de potencial desperdiciado. Conservaba algunos recuerdos enmarcados en mi oficina: la pulsera del hospital con la dirección desconocida y el billete arrugado de $20 que mi madre me había dado. Una reliquia de lo que costaba ser olvidada. Esa mañana, Maya, mi gerente de recursos humanos, apareció en mi puerta con su tablet. «Nueva candidata para el puesto de coordinadora de operaciones», dijo. «Experiencia sólida, 3 años en PR y logística». Se detuvo, entrecerrando los ojos frente a la pantalla. «Se llama Laia Avery». Por un segundo pensé que la había escuchado mal. Luego, el aire se volvió de alguna manera más pesado. No levanté la vista. Solo dije: «Agéndala para el martes». El martes llegó con lluvia constante, suave y rítmica contra las ventanas. Llegué temprano,
Acomodé los papeles en mi escritorio y luego me quedé mirando el 20 enmarcado. La tinta se había desvanecido hasta ser un fantasma de verde, pero el recuerdo estaba más nítido que nunca. A las 9 en punto, Maya tocó una sola vez antes de abrir la puerta. «Ya está aquí». «Que pase», respondí. El sonido de los tacones sobre el piso pulido. Ese mismo ritmo seguro que alguna vez envidié cuando ella caminaba por el pasillo de nuestra casa en Bloomington, bañada por la atención de nuestros padres. Cuando la puerta se abrió, Laia entró. Compuesta, elegante, el cabello recogido del mismo modo en que mamá solía peinárselo para sus recitales. Sonrió con cortesía. «Buenos días». «Buenos días», respondí. «Por favor, toma asiento». No me reconoció. Claro que no. Para ella, yo era un fantasma vistiendo el éxito como una armadura. Maya hizo la presentación formal, sin saber que la historia estaba sangrando dentro de la sala. Esta es la señorita Scarlett Avery, fundadora y directora ejecutiva. El apellido cayó entre nosotras como una chispa. Laia parpadeó, un leve temblor recorrió sus dedos mientras acomodaba su carpeta. Avery, repitió en voz baja, sin estar segura de unir los puntos. Le señalé la silla. Comencemos. Su currículum era sólido, al menos en el papel. Habló de gestión de proyectos, coordinación de equipos, liderazgo bajo presión. Cada palabra ensayada, una máscara que seguramente había usado durante años. Escuché en silencio, dejando que los espacios entre frases se alargaran hasta que comenzó a moverse incómoda en su asiento. Finalmente, pregunté. «Cuéntame de una ocasión en la que tuviste que manejar un conflicto». Dudó. «Bueno, en mi última empresa hubo una disputa entre el personal. Tuve que imponer equidad, asegurarme de que todos recibieran lo que merecían». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Equidad», repetí con voz tranquila. «Es una palabra interesante. ¿Qué significa para ti?». Sostuvo mi mirada, el primer destello de confusión en sus ojos. «Significa asegurarse de que todos tengan la misma oportunidad». «¿Todos?». «Sí», respondió rápido. «Todos». La palabra quedó suspendida, afilada e inestable. Entonces, sus ojos se deslizaron hacia la pared detrás de mí. Vio los marcos, la pulsera del hospital, el billete de $20. Observé el instante exacto en que el reconocimiento la alcanzó. Su respiración se cortó. El color abandonó su rostro. Scarlett. Escuchar mi nombre en su boca fue a la vez extraño y familiar. Me recargué en la silla. «Estamos aquí para hablar de tus calificaciones», dije con tono parejo. Por un segundo, no pudo hablar. Sus manos temblaban mientras cerraba la carpeta sobre su regazo. Yo no sabía. Pensé que no había sobrevivido. Sobreviví, terminé por ella, en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nos dijeron que te fuiste». «Yo quería», empezó a decir. La interrumpí con un leve movimiento de cabeza. «Esto no se trata del pasado, señorita Avery. Este es un espacio profesional». Tragó saliva, intentando recuperar el equilibrio. «¿Te ha ido bien?», alcanzó a decir. «A ti también», respondí suavemente. «Has aprendido a sonar sincera». La sala quedó en silencio, salvo por la lluvia susurrando contra el vidrio. «Yo no quise», comenzó otra vez. Levanté la mano. «No estoy enojada», dije. El enojo fue un lujo que no pude permitirme. Construí algo en su lugar. Sus lágrimas cayeron entonces, rápidas y silenciosas. «Mamá y papá te extrañan. Se arrepienten de todo». La observé un momento.
Cada pieza de la vieja jerarquía pasó frente a mí, su coche con moño, mi silla plegable, su aplauso, mi silencio. Ellos tomaron sus decisiones, dije al fin. Y tú también. La voz de Laia bajó a un susurro. No los detuve. Debí hacerlo. No tenías que hacerlo, respondí. Ese es el problema del silencio, es complicidad disfrazada de comodidad. Asintió lentamente, con el peso de los años cayendo sobre sus hombros. ¿Vas a contratarme? Miré su currículum y luego a ella. Eso depende, dije. ¿Puedes seguir un liderazgo que valore la equidad por encima del favoritismo? Puedo intentarlo. Bien, respondí. Porque eso es lo único que construimos aquí. Equidad. Cuando se fue, Maya entró de nuevo, insegura. Entonces, ¿qué opinas? Miré por la ventana. La lluvia marcaba el cristal en líneas plateadas, igual que aquella noche de hace 5 años. Dale el puesto, dije finalmente. Maya parpadeó. ¿Estás segura? Todos merecen una oportunidad, murmuré. Incluso quienes alguna vez te negaron la tuya. Esa tarde, cuando la oficina quedó vacía, me quedé junto a la ventana, observando las luces difuminarse bajo la lluvia. En algún lugar, mi hermana manejaba de regreso a casa, probablemente repasando cada palabra, tal vez entendiendo que el perdón no siempre suena a misericordia. A veces solo suena a límites. Toqué el marco en la pared. El billete de $20, plano y frágil bajo el vidrio. Ellos me dieron un portazo, pensé. Yo construí una puerta abierta. El teléfono vibró sobre el escritorio. Mamá llamando. Dejé que sonara una vez, dos, y luego lo puse en silencio. El sonido se desvaneció, reemplazado por el murmullo de la lluvia y la ciudad allá abajo. Por primera vez en años, el silencio no se sintió como ausencia. Se sintió como paz. A la mañana siguiente, el sol rompió entre las nubes, haciendo que la lluvia en la ventana brillara. Por una vez, la ciudad parecía tranquila, como si hubiera exhalado conmigo. Laia llegó temprano en su primer día, nerviosa, cargando un cuaderno en lugar de orgullo. Cuando pasé junto a ella en el pasillo, se detuvo. Gracias por darme una oportunidad, dijo en voz baja. Asentí. Gánatela, respondí, sin dureza. Sonrió apenas, como alguien que vuelve a aprender un idioma que antes hablaba. Durante el día la observé trabajar, callada, cuidadosa, insegura pero esforzándose. Y en algún punto dentro de mí, algo se desató. No exactamente perdón. Solo liberación. Más tarde, con la oficina vacía otra vez, me quedé de pie frente a mi escritorio y miré las 3 cosas que construyeron mi vida, la pulsera del hospital, el billete de $20 y el logo de la empresa enmarcado entre ambos. Antes significaban fracaso, lástima y supervivencia. Ahora significaban legado. Tomé el marco del billete. Mi reflejo se mezcló con él en el vidrio. Dirección desconocida, ya no era quien yo era. Tenía raíces, una empresa, un propósito. Lo coloqué de nuevo con cuidado, apagué las luces y susurré al silencio. La deuda quedó saldada. Ese fin de semana regresé a Bloomington por primera vez en 5 años. El pueblo se veía más pequeño. Las calles, más estrechas. Pero la vieja parada de autobús seguía ahí. El mismo banco abollado. La misma luz parpadeante. Dejé un pequeño ramo sobre el asiento y coloqué el marco del billete de 20 junto a él. Aquí fue donde me terminaron, susurré. Y donde comencé. El aire olía a pavimento mojado y a segundas oportunidades. Me quedé ahí un buen rato, sin esperar que nadie llegara, solo escuchando la lluvia golpear el techo de metal. Ya no sonaba cruel.
Cuando me di la vuelta para irme, el amanecer rompía en un dorado pálido sobre la calle vacía. Porque todos merecen un futuro, incluso aquellos a quienes les dijeron que no. Si esta historia te encontró, compártela. Dime desde dónde la escuchas. No estás solo.